Pero debajo de eso, debajo de esa apariencia engañosa, a veces, no siempre, evidentemente, muchas veces la locura también corresponde a daños físicos en el cerebro, pero debajo de esa aparente y absoluta locura subyace a veces una realidad. Una señora que afirmaba ser marquesa y tener muchas tierras y muchos súbditos a sus órdenes, causaba risa prácticamente, entre comillas, no a las personas sensibles, pero sí a los maliciosos, y puesto que su situación en esta vida, en esta existencia, era bien miserable. Se trataba de una pobre limpiadora. Pero como los espíritus elevados sí pueden ver la vida anterior de esa persona, comunicaron a través de un psicógrafo que esa persona, ese espíritu que en esta vida estaba reencarnado como una limpiadora, efectivamente en otra vida, en la vida anterior, había sido un miembro de la nobleza y había desempeñado y utilizado mal su poder, el poder que debía de utilizar para ayudar a sus hermanos más desfavorecidos. Ella lo utilizó para esclavizarlos a sus órdenes, cometió verdaderas locuras. Cuando ya fue llamada por la muerte a la espiritualidad y tuvo que enfrentar la realidad, en la vida siguiente vino a una familia muy mísera que ni siquiera le dio estudios y tuvo que ponerse a limpiar. Y ese espíritu recordaba una existencia de otra manera, aunque no se recuerdan las vidas concretas. Ella no aceptó nunca esa nueva situación. Entonces, poco a poco ese ser se fue sumiendo en la melancolía, en una profunda tristeza que ella ni siquiera sabía de dónde venía, pero venía de ese hecho, de su descenso social de una vida a otra. Poco a poco fue poniendo su mente en la parte más inferior de su mente, de su cerebro, aquella que corresponde a los instintos primarios, a la impulsividad, a la animalidad, y se olvidó de hacer los deberes que tenía en esa existencia. Rechazó esa forma de vida que tenía, y entonces poco a poco se fue sumiendo en la locura, y conforme iba sumiéndose en la locura, más recordaba el personaje que había sido en la existencia anterior. Por eso, en su demencia total y absoluta, decía que ella era la marquesa. Evidentemente lo había sido. Por eso los hermanos espirituales nos dicen que en un gran porcentaje muy elevado las personas que pierden la cordura, es decir, los locos, son personas que han olvidado los deberes que les corresponden en esa vida, muchas veces dolorosos, convenimos en ello, porque la vida es aprendizaje continuo y los aprendizajes no siempre son muy agradables. Prefirieron sumirse en el abandono de sí mismas, primero físico y luego psíquico, y terminan en la locura, es decir, escapando de esas realidades educadoras, terminan en la locura. Diríamos que para iluminar nuestra mente, mis queridos hermanos, es necesario
enfrentar los problemas de cada día con confianza en uno mismo y sobre todo con fe en Dios nuestro Padre, que si nos da ese problema ese día para solucionar, es porque somos capaces de solucionarlo. Por lo tanto, la mente sana, para que tengamos una mente sana, tenemos que ser capaces de enfrentarnos a los problemas que tenemos, resolverlos, renovar conceptos. Si vemos que con los conceptos que tenemos no podemos resolver esos problemas, urge renovarlos inmediatamente y cambiar nuestro interior. Esa es la mente sana, aquella que sabe enfrentar los problemas cualesquiera que estos sean. Ocurre en esto, me hace recordar aquellas palabras de Allan Kardec, el codificador, que dice que una fe verdadera no es sino aquella que es capaz de enfrentar a la razón en cualquier momento. Es decir, aquella que es capaz de mirar a la ciencia y a la razón de frente a frente sin nunca tener que cerrar los ojos y decir que es una fe ciega. Pues en esto ocurre lo mismo. La mente que es capaz de enfrentarse a todos los problemas sin desespero, sin desequilibrio, sin huir de esos problemas, es una mente equilibrada y sana, y sólo así evolucionaremos. La locura, indican los hermanos espirituales, en un 90% resulta de ser la consecuencia de haber cometido faltas muy graves y posteriormente no aceptar los resultados de esas faltas graves que cometemos, someternos a la impaciencia, a la tristeza. Entonces la propia mente se impresiona de reflejos deplorables y tristes y nosotros mismos creamos una cárcel en torno de nuestra mente y de nosotros mismos. Ocurre a veces que muchas de esas faltas que cometimos en el ayer, nuestros hermanos no nos perdonan, los hermanos a quienes ofendimos gravemente, y nos persiguen y terminan haciendo de nosotros verdaderos juguetes, como nosotros en su momento hicimos de ellos. Recuerdo el caso de un enfermo de esquizofrenia que tenía a su lado 3 entidades femeninas, con 3 figuras femeninas, todas en muy deplorable estado, con muy mala vibración, muy vengativas y mucho rencor. Y daba tanta pena verlo, porque ese hombre le decía a la persona que los cuidaba en el psiquiátrico que ese día él era una palmera, otro día un lobo, un zorro, en fin. Estaba absolutamente dementado, no razonaba para nada. Y los instructores espirituales indicaron que este hombre estaba siendo sometido a una continua hipnosis por parte de esas 3 entidades femeninas. Y preguntados los espíritus por qué no podría ayudársele, por qué la ley de Dios permitía eso, los espíritus indicaron que no era posible ayudarle de momento, puesto que este hombre, en otra existencia, había abusado de su magnetismo personal. Nos quedamos, yo cuando lo leí me quedé, yo creo que tan asustada como se quedó André Luis en su momento cuando se lo oyó al instructor espiritual, porque ¿cómo es posible que el magnetismo personal, abusar del magnetismo personal? Yo no entendía. Y el instructor espiritual le indica a André
se asuste tanto, puesto que el magnetismo no fue inventado por Mesmer. Mesmer lo descubrió, nada más, del mismo modo que Newton descubrió la gravedad, pero no fue inventada por Newton, la gravedad ya existía. Pues bien, el magnetismo artificial, descubierto por Mesmer, y el natural, existió siempre. Nosotros los médiums espíritas sabemos perfectamente que esto existe, pues el médium es normalmente, somos portadores de una gran energía magnética que podemos utilizar bien o mal, esto depende de nosotros. Pues bien, de antiguo también había personas con un gran magnetismo personal, y este hombre es al caso que lo utilizó muy mal para conquistar a mujeres que hacía de ellas sus verdaderos juguetes y luego abandonaba, como aquel que deja un juguete roto que ya no sirve. Estas tres entidades no le perdonaron, y una vez que desencarnaron lo persiguieron y se quedaron con él, inundando su mente continuamente con esos sentimientos y con esos pensamientos de odio y de rencor. Hicieron que este ser fuese incapaz de orar, porque claro, cada vez que oraba le venía pensamientos de estas tres entidades, de lo que había hecho. Entonces no conseguía orar. Se fue situando en el trabajo de cada día, en la esfera material, pero llegó un punto que también ahí perdió el equilibrio, y entonces su mente se sumió en la parte más inferior de nuestro cerebro, y es la zona de los impulsos primarios de la animalidad, y ya ahí terminó absolutamente en la locura. Por eso el abuso del magnetismo, le dice con mucha razón el instructor espiritual André Luis, dice, podríamos decir que ya empezó con Eva en el paraíso, y es verdad. Muchas veces no somos conscientes de ese poder que de modo natural tenemos, y podemos hacer muchísimo daño, y en este punto no nos debemos equivocar, mis queridos hermanos, porque nadie consigue hacer daño a los demás sin dañarse a sí mismo. El trabajo constructivo es un sagrado remedio para todos los espíritus, sobre todo para aquellos que estamos muy endeudados. Cuando no realizamos trabajos constructivos mientras podemos, nos aseguramos una vejez penosa para el alma, puesto que el individuo, la persona, se fija en los impulsos inferiores. Ahí también podríamos hablar, enlazar eso, pero eso será en otro programa, con el problema del Alzheimer. Hacia el mes de julio haré un programa dedicado al Alzheimer. Tiene mucho que ver con los trabajos constructivos y con nuestra mente, cómo vivimos el día a día con nuestros pensamientos. Tiene mucho que ver. En general, mis queridos hermanos, en nuestros hermanos que están totalmente dementados, o como se les quiera llamar, desequilibrados, siempre observamos la cosecha de aquello que ellos mismos sembraron. La enfermedad no es algo natural, como sostienen algunos hermanos nuestros, porque la enfermedad viene de una perturbación. Es una perturbación, no viene de la armonía. La armonía, el amor, la perfección, el orden, la disciplina emanan del Creador, de Dios nuestro Padre. La desarmonía, la perturbación, por ahí viene la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad es un estado anormal